Hoy Estados Unidos va a cambiar su relación con el pueblo de Cuba. Es el cambio más significativo de nuestra política en más de 50 años. Terminaremos un enfoque obsoleto que ha durado décadas y ha fracasado en avanzar en nuestros intereses, y en vez de eso comenzaremos a normalizar relaciones entre nuestros dos países. A través de estos cambios tenemos la intención de crear más oportunidades para el pueblo americano y cubano y comenzar un nuevo capítulo entre las naciones de América. Creo que podemos hacer más para apoyar al pueblo cubano y promover nuestros valores a través del compromiso. Después de todo, estos 50 años han mostrado que el aislamiento no ha funcionado. Es tiempo de un nuevo enfoque. Este es el discurso que pronunció Obama el pasado 17 de diciembre. Hoy hablamos de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Bienvenidos a Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de Cuba y sus nuevas relaciones con Estados Unidos. Para ello contamos con 5 invitados. A mi derecha, Jacobo Rivero, periodista. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Nos acompaña también Carlos Enrique Bayo, director de Público. Bienvenido una vez más al programa. Muchas gracias por invitarme. Marga Ferrer, de la Dirección de Izquierda Unida. Bienvenida a Fort Apache. Gracias a ti, Pablo. Andrea Benítez Dumont, flamante abuela. Muchísimas felicidades. Abuelita de Martín. Muchas gracias por invitarme y por mencionar a Martín. A ver si nos lo traes al programa. Por supuesto, no te quepa duda. Nos encantará. Y cierra la mesa Roberto Montoya, periodista, miembro de la redacción de Viento Sur. Gracias por estar aquí. Encantado de estar aquí. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, como siempre, en el punto de mira. Tuvieron que pasar 16 años para que Estados Unidos reconociera a Vietnam y 30 a la República Popular China. Y no ha sido hasta diciembre de 2014, 54 años después de la caída de Fulgencio Batista, cuando Washington ha reanudado sus relaciones diplomáticas con La Habana. El 17 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunciaba el inicio de conversaciones con su homólogo cubano, Raúl Castro, para restablecer las relaciones diplomáticas, revisar la presencia de Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo y facilitar los viajes y el comercio. El deshielo llegaba horas después de conocerse el canje de 2 presos de Estados Unidos en Cuba por 3 cubanos en Estados Unidos. Esta noche en Fort Apache analizamos las consecuencias del que puede ser el principio del fin del bloqueo cubano. Todos somos americanos. Empezamos como siempre en Fort Apache con la regla del minuto. Empiezo contigo, Jacobo. ¿Por qué ahora? Bueno, es parte final de la administración Obama, ¿no? De la segunda legislatura de Obama, y supongo que es el momento en el que él quiere hacer algunos gestos, ¿no? A mí me gustaba mucho una columna que escribió el escritor cubano Lorenzo Padura, ¿no? Que se llamaba El milagro Leonardo, perdón. El milagro de San Lázaro, que era justo el 17 de diciembre, que es cuando se anunció a San Lázaro, ¿no? Y contaba cómo su madre pues estaba muy emocionada, y contaba en la columna una cosa que para mí es fundamental en toda esta historia, que era el respeto, ¿no? Como después de tantos años había vencido el respeto por Cuba, por su propio proceso, ¿no? Y eso había sido una lucha de muchos años contra el bloqueo, ¿no? Y yo creo que eso es, bueno, pues en un mapa internacional diferente al que hubo en la Guerra Fría, pues Cuba se ha ganado ese espacio, y precisamente supongo que ahora Obama ha creído conveniente reconocerlo, ¿no? Gracias, Jacobo. Bayo. Bueno, es que Obama además está regresando a América, como él mismo dice. Es decir, la doctrina Monroe de América para los americanos había quedado obsoleta porque se habían dejado arrastrar, sobre todo su antecesor Bush, por la imposible guerra contra el terror, por las aventuras militares en Oriente Próximo, por la proyección en Asia para rivalizar con China, que también ha fracasado, y ahora está no plegando velas, pero sí regresando a América, que la está perdiendo. Está perdiendo la influencia entre los países bolivarianos, hasta con Brasil, que está abandonando el dólar en sus transacciones internacionales y está equipando a su ejército con armamento ruso. Está perdiendo la hegemonía que debería tener en América, y para volver a América tienen estos ya que normalizar las relaciones con Cuba, si quiere explotar el petróleo en el Caribe, si quiere participar en la ampliación del canal de Panamá. Hay muchos motivos para que a Estados Unidos le interese
buenas relaciones con Cuba. Gracias, Bayo. Marga. Pero eso lo hemos dicho toda la vida, o sea, que el acuerdo no tenía, lo que no tenía sentido y que era un absurdo histórico, económico, social y político, llevamos diciéndolo 53 años, ¿no? Yo no lo sé, yo no tengo ninguna medida inocente sobre la política exterior que diseñe el Pentágono o que haga Estados Unidos, y creo que la respuesta nunca es fácil, ¿no? Me gustaría pensar que, como, y cito al presidente de la Organización de Estados Americanos, que decía que el acuerdo acaba con una situación absurda, o sea, el absurdo histórico que acabe un poco imperando, pero estoy segura de que hay más motivos detrás, y probablemente todos económicos, con lo cual yo tengo más dudas que certezas con este acuerdo, pero insisto, yo no tengo ninguna medida inocente, creo que más el peso de algo completamente ridículo y absurdo como era un bloqueo del siglo XXI ha pesado un poco más, pero me gustaría que analizáramos un poco más posibles causas y tener una mirada un poquito menos ingenua, ¿no? Gracias, Marga. Andrea. Sí, yo me voy a poner de primer punto de partida al lado del pueblo cubano, que dice que es una victoria. Y me parece muy bien que así lo sientan, me parece excelente, aun cuando ya tenían en esta historia del bloqueo muchísimas victorias, porque si bien existían paradojas insólitas de que la aspirina no se podía comprar, pero sí entraban otros productos norteamericanos, existía la aberrante ley Helms-Burton, etcétera, etcétera, los cubanos, desarrollando su cubanía, habían inventado 1000 formas de alterar todo este tipo de fronteras. Ciertamente que también creo que no es inocente las medidas de Obama. Tiene que ganar, en algún lado tiene que estar ganando, en otro va perdiendo y tiene que estar ganando. Entonces, este intento de ganar, yo igual se lo adjudico al pueblo cubano, al pueblo. Gracias, Andrea. Roberto. Bueno, yo creo que esto es un acto de pragmatismo de Obama, ni más ni menos. Creo que por un lado es un tema económico, estaba recibiendo muchas presiones de la Cámara de Comercio, hay cartas presentadas por cantidad de empresarios americanos que veían que estaban perdiendo posibilidades de invertir y de comerciar con Cuba, que están ganando terreno China, Rusia, Brasil, países europeos. Después hay un tema de eficacia política, y él lo ha reconocido. El primer presidente desde el año 59, del triunfo de la Revolución Cubana, que reconoce que con esto no lograron derrocar a la Revolución Cubana, y como él decía, los Castros siguen ahí, igual que antes, y hay otro elemento político también de peso, de una gran presión por parte de América Latina y también una actitud distinta de la Unión Europea frente a Cuba. Gracias, Roberto. Hay una cosa paradójica en cualquier caso. O sea, es evidente que los Estados Unidos, o en este caso Barack Obama, hace algo en el interés de los Estados Unidos, pero paradójicamente los cubanos están contentos y dicen, nos gusta esta situación. La pregunta sigue siendo, ¿en qué manera los Estados Unidos quieren influir en Cuba utilizando otros medios diplomáticos distintos? Porque esto no acaba aquí. Aparte de que quizá estemos echando las campanas al vuelo, de momento lo que ha habido es una declaración, ha habido un intercambio de prisioneros, todavía no hay embajada americana en Cuba, todavía no hay embajador. ¿Cuál puede ser ese cambio de estrategia por parte de los Estados Unidos, Jacobo? Bueno, yo creo que un poco lo que ha apuntado Carlos, ¿no? O sea, creo que la composición del continente ha cambiado muy desfavorablemente para Estados Unidos, ¿no? Y en ese contexto hay que saber mover otras piezas que otros países sí que tienen en consideración, ¿no? O sea, Brasil, Argentina, Uruguay, todos los países, Perú, por no hablar de Venezuela, Ecuador y Bolivia, que es evidente, ¿no? Tienen una relación con Cuba que estaba absolutamente antagónica a la relación que estaba y la tensión que estaba generando Estados Unidos, ¿no? Y en ese contexto es en el que yo creo, aparte de lo que dice Roberto, estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? De un contexto económico, que es probablemente el primer factor que hayan valorado. Creo que también en ese otro contexto político de adaptarse a las nuevas circunstancias en las que están quedando en un segundo plano, cuando fueron precisamente la potencia que miraba todo lo que había por debajo de ellos como el patio trasero, pues en ese contexto yo creo que ha habido un cambio de posiciones, ¿no? Bayo. Yo es que precisamente lo que pienso es que en absoluto es inocente este cambio de postura de Estados Unidos. Lo que se va a producir también es un cambio generacional en Cuba, porque además Fidel Castro
esto está realmente pues mayor y bastante enfermo, pero es que el cambio generacional llegará ahora. Se han hecho muchos cambios en la sociedad, en la socioeconomía cubana, y desde fuera, desde esa locura del bloqueo, no tenían ninguna influencia. Ahora lo que pretenden es penetrar en Cuba, y por eso, si ellos quieren que su propaganda penetre en Cuba, tienen que, lo que han hecho inmediatamente, liberalizar los móviles, las comunicaciones, todas las tecnologías norteamericanas, pero naturalmente que también es económico. Ese, cuando hizo hace 5 meses una gira por la región Putin, una de las cosas que hizo fue condonar los 26.000 millones de euros de la deuda antigua de Cuba con la Unión Soviética. El 90% se lo condonó. Pero es que en estos momentos China es el segundo socio comercial extranjero después de la Unión Europea. Después de Venezuela. Ha adelantado la Unión Europea a China. China ha adelantado a la Unión Europea. Entonces, realmente se están quedando fuera de los procesos. Y el cubano, Cuba es un país muy importante en la región, y tienen que penetrarlo. Con la estrategia del embargo, ni lo penetraban, ni influían, y encima estaban enfrentados a todo el resto de América, que ya ha invitado a Cuba a la cumbre de las Américas, que había que cambiar de política en beneficio propio de Estados Unidos. A eso me refería, o sea, de inocente nada. Marga. No, estoy segura. Yo también entiendo que el pueblo cubano lo viva como una victoria, porque además en cierto sentido lo es, ¿no? Es decir, el cómo haber aguantado 53 años a pesar de un bloqueo criminal durante tanto tiempo. Una anécdota: cuando liberan a los 5 héroes cubanos, la televisión sacaba imágenes del pueblo celebrándolo en las calles, pero decía, están celebrando el acuerdo con Estados Unidos, ¿no? Y cuando había gente que salía a la calle porque venían los 5, ¿no? Era como se sigue hasta el final, entendíamos, manipulando esa información. Había una viñeta, contestando a tu pregunta, ¿no? de qué interés puede tener Estados Unidos detrás, ¿no? Que hablaba de una viñeta en la que Raúl Castro y Obama se dan la mano, y detrás estaban pues los capitalistas esperando, ¿no? Detrás, ¿no? Para que, pues con sus clubs, con internet, Google, Yahoo, Apple, etcétera, para entrar en la isla, ¿no? Que es una de las posibilidades que puede haber. Comparto contigo una cosa, es el cambio geopolítico de la administración americana, que tiene varios frentes abiertos, entre ellos el TTIP, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, el Tratado del Pacífico con gran parte de Asia, y el hecho de que Cuba sea una síntoma o una llave que pueda abrir el que puedan cambiar las relaciones comerciales también con el resto de América Latina a partir del fracaso del ALCA. Lo que quiero decir es que comparto contigo que frente a una forma de, puedo decirlo con todas sus palabras, de imperialismo militar o bien de imperialismo por bloqueo o de autorización de la violencia que siguen utilizando en otras partes del mundo, ¿no? En América Latina o en el caso de Asia con el Tratado Pacífico que quieren hacer, supongo yo que querrán hacer la imposición comercial de las multinacionales americanas por otras vías. Y supongo que podemos enmarcar el buen gesto hacia Cuba, que lo es, sin la menor duda, o sea, acabar con ese bloqueo en ese marco, ¿no? Bueno, que aún no se acaba con el bloqueo, o sea, que es que de momento... Bueno, vale, el anuncio de... porque habrá unas relaciones diferentes. Sí, Andrea. siempre que Estados Unidos hace algo, evidentemente va en busca de un beneficio, generalmente lucrativo, altamente lucrativo, con independencia de que esto le cueste, el costo sea una invasión en vivo y en directo, o el control mediante grandes e ingentes ejércitos de espías. Yo creo que aparte de la cuestión comercial, la cuestión económica, que la controla Chile, absolutamente la economía cubana es indudable, y que lamentablemente parece ser que el camino de Cuba en los últimos tiempos y derroteros está tomando el mismo modelo chino, ¿no? De capitalismo salvaje y control estatal fuerte. Creo que también hay una lectura política. Están los dos anquilosadas posiciones. Por un lado, los republicanos, con la ley Helms-Burton que nombraba inicialmente, que hoy tiene las dos cámaras en contra. Obama, creo que también es un manejo de cintura de él, de enfrentarse. Yo también hago cosas, a pesar de tenerlos a ustedes en contra. Y por el otro lado, también está el sector más acérrimo gusano en Miami, donde han
han generado siempre una inclinación de votos para los republicanos y para los demócratas. Entonces, esos dos sectores están jugando hoy y están presionando tremendamente mucho para de qué manera esto se puede orientar en beneficio propio, porque no me cabe duda de que, y lo sé acabadamente por gente, por compañeros periodistas cubanos, como los gusanos, la gusanera de Miami, se está apuntando, no ahora con estas últimas medidas, sino hace un tiempo ya. En realidad, desde que Fidel pasó al plano sanitario, se están anotando en todas las posibilidades económicas, comerciales, políticas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay una cosa que no quiero dejar de decir, que cuánto tiempo perdido, ¿no? El bloqueo, cuánto tiempo perdido fue por parte de Estados Unidos, qué mal lo hicieron, y también qué lástima que el proyecto de Roberto Robaina en su época, el ministro, el canciller de Cuba, fuera abortado a castañazos por la burocracia. Qué lástima, cuánto tiempo perdido, cuántas muertes inútiles. Curioso, sería interesante hablar de eso, de lo que representó Robertico Robaina en Cuba. Pero hay un elemento que has puesto encima de la mesa que yo creo que es clave, ¿no? Es decir, el futuro político de la isla se puede parecer a China. Es verdad que China sobrevivió con mucha salud, entre comillas, a la Guerra Fría, diciendo, bueno, pues las reformas de Deng Xiaoping nos convertimos en una superpotencia, un sistema político autoritario y, digamos, formas de ultracapitalismo para ser competitivos, incluso, pues bueno, empobreciendo o asumiendo que una parte de la mano de obra vive en condiciones muy difíciles. Pero claro, es muy difícil imaginar en Cuba un proceso similar por diferentes razones. Primero, porque no tiene la potencia productiva ni militar de China, y luego porque es América Latina. Entonces hay algo que se pone encima de la mesa. Cuba fue durante muchos años una referencia para muchos países latinoamericanos, pero hace mucho tiempo que dejó de serlo. O sea, quien habla de Cuba habla como más del pasado, lo que significó la revolución, y junto a la progresiva desaparición biológica de los protagonistas de la revolución, la gente ahora mira otros modelos completamente distintos en América Latina. Entonces parece difícil imaginar que pueden pasar muchos más años en Cuba sin que se produzcan cambios en la estructura del sistema político. Roberto. Sí, primero retomando una cosa de lo que hablábamos antes. En primer lugar, yo creo que esto es una derrota política importante para Estados Unidos, porque era una espina clavada en todas las administraciones americanas. Ya son 11 administraciones americanas que han pasado y Cuba sigue ahí, intacta. Y el otro hecho es que es el primer cambio de la política hacia América Latina y el Caribe de la administración Obama, porque se había diferenciado muy poco de la de Bush. Recordemos que Obama estuvo detrás del golpe en Honduras contra el presidente Zelaya, de la caída de Lugo en Paraguay, de los intentos de golpe contra Evo Morales, Rafael Correa, del hostigamiento a Venezuela, etcétera. No había cambiado un ápice de la militarización, de las maniobras militares más importantes para Cuba, con lo cual Estados Unidos necesita ahora hacer un cambio. Dudo que en estos 2 años que le quedan de mandato tome medidas importantes y venza todos los obstáculos, no solo del Partido Republicano, sino un sector del Partido Demócrata. Recordemos que la ley Helms-Burton está votada por un republicano y un demócrata. Son los autores de esa ley, y la Torricelli otro tanto. Con lo cual hay un duro hueso que roer para que realmente esto termine acabando con el bloqueo en el plazo de 2 años. Y creo sí que también es la gran oportunidad para Cuba. Esta es la gran oportunidad de no tener esa presión, ese cerco económico tan brutal que muchos subestiman. Muchos piensan que como se puede viajar a Cuba, hacer vacaciones, o muchos países tienen relaciones, como que el bloqueo ya no es tan bloqueo, sino que es parcial y tal. La asfixia a nivel comercial, financiero, técnico, científico, una cantidad de aspectos que supone todavía el embargo son muy muy fuertes, pero Cuba tiene ahora ese gran desafío, que duda realmente que el gobierno cubano confíe en su población,
que no piense que es tan indefenso frente a un capitalismo salvaje y que tiene que seguir tutelándola de por vida, sino que tiene que hacer una transición realmente de cambio, ¿no? Que no supone abrazar el capitalismo como China o como Vietnam, sino ahí tiene que demostrar que es posible otro cambio. Bueno, pero esos procesos, y le doy la palabra a Jacobo, son complicados de tutelar desde las estructuras existentes. Antes mencionaba Andrea el caso de la defenestración de Roberto Robaina. La defenestración sigue siendo un fenómeno político habitual en Cuba. Todos recordamos a Pérez Roque, nunca más se supo, o al señor Laje, nunca más se supo. Entonces, es curioso imaginar cómo se puede producir un proceso de transformación ordenada desde dentro sin contradicciones. Jacobo. A mí, hablando hace unos días con una buena amiga cubana, me decía que, hablando un poco de lo que se comentaba antes, de la alegría, ¿no?, de los cubanos, también es una alegría que esto haya pasado con Fidel Castro todavía vivo, me decía ella, ¿no? Porque la sensación para muchos cubanos era que esto, mejor que se arreglara con los protagonistas de este periodo histórico que se había vivido, decía ella, que la incertidumbre de ver qué es lo que iba a pasar a posteriori, ¿no? Y como que eso, desde luego a ella y a su entorno, pues le daba bastante confianza en que había que construir algo nuevo, ¿no? Decía ella, algo nuevo, partiendo de la revolución, pero con otros protagonismos y otros contextos, ¿no? Y luego, sobre la referencia, Cuba sigue siendo referencia en el mundo. Tampoco se podría entender lo que ha pasado ahora o lo que está pasando en América Latina si no hubiera existido Cuba, por supuestísimo. Pero es que además Cuba es referencia en muchísimos lugares del mundo. Yo recuerdo en África muchas conversaciones, y recuerdo en concreto una en Kenia que me decía un paisano allí, me decía, nosotros lo que necesitamos es un mutawali, un buen mutawali, que es un líder en Swahili, como Nelson Mandela o Fidel Castro, para salir de esta miseria de vida que tenemos, ¿no? Entonces, claro, lo que ha cambiado es el contexto, ¿no? Volvemos un poco a lo mismo. La zona, Cuba fue un referente en un contexto en el que América Latina estaba siendo arrasado con la connivencia además y el protagonismo de Estados Unidos, ¿no? Eso ha cambiado, pero yo creo que la referencialidad, a pesar de todas estas divergencias, bueno. Yo ahora te doy la palabra, Andrea. Bueno, es que, vamos a ver, evidentemente también hay un factor de política interior norteamericana y de política cubana. El factor de política interior norteamericana es que, como bien decías antes, Pablo, ahora ya la mayoría de los cubanos, de los gusanos que están en Miami, lo que desean es normalizar las relaciones, porque están viendo que está cambiando esa realidad interior cubana y que son otros, que no ellos, los que vuelven allí y los que invierten, los que recuperan, digamos, la actividad en una isla en la que ellos podrían realmente apoderarse. Además, han estado viajando, eran los únicos supuestamente perseguidos políticos que iban de vacaciones en Navidad y en verano al lugar donde habían salido huyendo porque les perseguían, ¿no? Entonces, ahora ellos quieren realmente aprovecharse de ello, y aunque Marco Rubio haga un discurso contra Obama por haber cedido y eso perjudicar a los cubanos, es de boquilla, pura boquilla, porque sabe que la comunidad cubana en Florida quiere normalizar las relaciones, porque piensa, nos estamos quedando atrás, tenemos que volver a Cuba para que nosotros, en esta transición que viene, nos quedemos con ello. Y luego, Cuba sigue siendo una referencia, como bien dice Jacobo, internacional. Ahora mismo, con la crisis del ébola, es que Cuba, con lo pequeña que es, ha enviado 256 médicos a ocuparse del ébola en los países africanos. Uno de ellos se infectó de ébola, volvió, se curó y ha regresado ahora otra vez a Costa de Marfil. Eso en estos momentos, por ejemplo, es un ejemplo que para el mundo entero, precisamente, ningún otro, Estados Unidos, que ha sido de los que menos ejemplares han sido, sobre todo por intentar controlar las vacunas, intentar controlar los fármacos y no ocuparse de enfermedades que afectan a África hasta que pueden empezar a sacar beneficios sus farmacéuticas con ello. Y en ese sentido sigue siendo una referencia a Cuba de rectitud y de honradez internacional que para Estados Unidos, desde luego,
es dejarlo en evidencia, ¿no? Andrea. Sí, sin duda alguna, Cuba es un punto de inflexión indudable en toda la historia de América Latina, en la historia de las luchas por la liberación en América Latina, ¿no? Y está en el imaginario colectivo y en el imaginario emocional de todos y cada uno de los latinoamericanos. En un momento Pablo Neruda escribió un poema magnífico que era si tocaran la frente de nuestra Cuba bien amada. Bueno, y hablaba de la conformación de las brigadas latinoamericanas que irían a defender Cuba. Yo creo que hoy lamentablemente no es la situación así. Nadie se armaría de brigadas para ir a defender a Cuba. Pero yo sí, sin embargo, insto y deseo internamente y profundamente que las autoridades cubanas, sobre todo los mayores, confíen más en la cubanía. La que hablaba José Martí y la que los cubanos demostraron todos y cada uno de los días en que tuvieron que hacer frente a un bloqueo, a la crisis de los misiles, a los huracanes. Eso de transformar un portamisiles checo que sigue gastando montones, cantidades ingentes de gasolina, en guaguas, en autobuses para trasladar a la gente, donde, bueno, viajás así en una V, pero eran portamisiles checos, no importa, se pudieron adaptar. Donde también las guaguas, los colectivos, son los que le sobran y que los le daba Jesse Jackson de los colegios protestantes en Estados Unidos. Jesse Jackson rompía el bloqueo con el tema de las iglesias evangélicas, etcétera. Bueno, y llenaba, y ahí están todos los school bus caminando por Cuba. Bueno, confiar más en la cubanía, le diría a la burocracia, porque una de las cosas tremendas que ha robado muchísima alegría y apuesta a la cuestión cubana y al desarrollo de la revolución cubana y a la continuidad de la raíz, que el Che deje de ser un elemento de mercadotecnia, que deje de ser una camiseta, que realmente basta ya de historias con el Che y que haya mucho más estudios sobre el Che. El Che no quería que lo enterraran en Cuba, que donde muriera, y sin embargo toda una parafernalia, venga, hueso para acá, hueso para allá. Todas esas cosas no se condicen con la honestidad de una revolución. Si se dice algo, hay que continuar los principios, porque en eso nos va la vida, nos va la credibilidad. Y a Cuba, eso era porque no podíamos soportar que tocaran la frente de nuestra Cuba bien amada. Nos iba la credibilidad de todas las luchas por la liberación. Y hoy es lo que le exigimos a las autoridades cubanas. Lo que le exigimos al imperialismo yanqui de toda la vida es que se vayan siempre, que no molesten, que negocien aún igual, que estén a nuestro lado como quieran, pero que a las autoridades cubanas se lo exigimos por amor al pueblo cubano, obviamente. Vamos a zapping y enseguida volvemos. Adelante, vídeo. La Habana Vieja, uno de los muchos atractivos turísticos de Cuba. Muchos esperan que estas calles pronto se llenen de visitantes estadounidenses. Señor William Shaw. Mr. William Shaw. Representante de la Compañía General de Frutas. Representing the General Fruit Company. Los señores Cornwall y Dunn. Mr. Cornwall and Dunn. De la Compañía de Teléfonos y Telégrafos Unidos. Of the United Telephone and Telegraph Company. Señor Robert Allen, de la Azucarera Suramericana. Mr. Robert Allen of South American Sugar. Y Michael Corleone, de Nevada. And Michael Corleone of Nevada. Representando a nuestros asociados en las actividades turísticas y recreativas. El restablecimiento de relaciones con Washington abre renovadas oportunidades y también desafíos para el turismo, un sector estratégico en la isla. Hemos conseguido cosas maravillosas en La Habana y no tiene límite lo que conseguiremos aún. El actual gobierno sabe cómo animar la industria, cómo estimularla. Cuba cuenta con una capacidad hotelera de unas 60.000 habitaciones. Hay que sumar las más de 7.000 que ya oferta el incipiente sector privado de la isla. Así los hoteles aquí son mayores y más lujosos que los que se montan actualmente en Las Vegas. Todos seréis copartícipes. La Nacional irá a manos de los muchachos de Lakeville Road. El Capri a la familia Corleone. Y el Sevilla Billmore también. Lo que muchos se preguntan es si la isla está preparada y tiene suficientes infraestructuras para acoger una avalancha de visitantes norteamericanos.
Dice una letra de Sabina la noche que Al Capone perdió los pantalones a la ruleta rusa con Fidel. Hay un elemento que hay que dejar encima de la mesa. Es verdad que con todas las contradicciones nadie niega los éxitos sociales de la Revolución Cubana. Se hablaba antes de la presencia internacional de médicos cubanos y no solo. ¿Es compatible mantener en el contexto latinoamericano todos esos éxitos sociales con reformas políticas que, bueno, pues que transformen Cuba en una cosa diferente a la que es? Tenía la palabra Roberto, enseguida abro juego. Sí, yo creo que actualmente hay toda una polémica interna, bueno, desde hace años en Cuba, que va sobre los cambios económicos y los cambios políticos, ¿no? Hay un sector, sobre todo los gerentes, administradores de empresas públicas, técnicos, un sector significativo, cuadros que controlan la economía, todo lo que está fuera del control de la economía de las Fuerzas Armadas, que es muy poderoso. Todo lo que controla económicamente las Fuerzas Armadas son la cantidad de empresas públicas o empresas mixtas. Ahí hay un sector que es el que más está influyendo en este momento en la discusión del modelo a adoptar. Hay, por ejemplo, el Centro de Estudios de Economía de Cuba, que es un think tank poderoso, apoya las reformas que ha impulsado Raúl desde que llegó al poder, pero un apoyo crítico que dice sí, los proyectos están bien, por ejemplo la reforma agraria, usufructo de las tierras que estaban totalmente sin utilizar en Cuba y no existe una economía sostenible, no hay soberanía alimentaria, etcétera. Hay una crítica muy grande a los resultados que ha dado esto. Esto hasta ahora es limitadísimo, los resultados que ha dado esa reforma, y los canales de distribución de esas mercaderías que se están intentando producir para abastecer a la población funcionan mal, hay burocracia, hay problemas de corrupción, etcétera. Ahí hay toda una discusión importante, creo, entre dos sectores que pesan económicamente en el interior de Cuba, y eso está muy en relación con el modelo político también. Si se adopta el modelo político a lo vietnamita, a lo china, que pareciera que es la postura predominante, eso va a suponer abrazar el capitalismo de Estado sin hacer grandes modificaciones y manteniendo la situación del pueblo de no participación política real activa ni de medios políticos y de comunicación participativos, ¿no? Bayo. Yo creo que, de todas maneras, en este resumen que hemos escuchado hay un error. O sea, no se liberaliza el turismo per se y abiertamente desde Estados Unidos. Hay que ser un ciudadano que pertenezca a alguna de las 12 categorías autorizadas para poder viajar libremente a Cuba. Es decir, por motivos gubernamentales, por motivos de ayuda a organizaciones religiosas, por ejemplo, por motivos familiares. Hay 12 categorías específicas, pero no se abre al turismo que llegue en masa del turismo norteamericano a la isla, en absoluto. Y realmente yo creo que lo que sucede en estos momentos en Estados Unidos es que ellos carecen de un líder carismático para que en Cuba tenga una alternativa política que pueda realmente rivalizar por muchas carencias que tenga el sistema político cubano, que pueda rivalizar con ellos. Marco Rubio y los grandes líderes cubanos de Florida no quieren para nada hacer política en Cuba. Ellos quieren ganar las elecciones de Estados Unidos, quieren ir a gobernar en la Casa Blanca, no quieren volver a hacer política en su país. Entonces, como se ha demostrado cuando Cuba ha liberalizado los viajes al extranjero y han salido los disidentes, por así decirlo, tanto Damas de Blanco como la propia bloguera Yohani, etcétera, han salido por el mundo y no ha pasado nada. No ha ocurrido ningún terremoto político interno. Pues igualmente no va a haber un terremoto político importado desde los Estados Unidos, ni va a haber un terremoto económico importado de los Estados Unidos. Los canadienses, mexicanos, europeos ya viajaban libremente a hacer turismo a Cuba y realmente ha sido una bonanza.
y lo único que se va a evitar es que se persigan a las empresas que hacen negocios con Cuba o que les facilitan tecnología, etcétera. Pero todavía la situación norteamericana interna está suficientemente bloqueada como para que no llegue ninguna avalancha desde Estados Unidos hacia Cuba. Jacobo. Yo es que creo que aquí sí que se abriría un debate que es casi universal, y es si las conquistas de los derechos son irreversibles. Que no lo son. Yo creo que en Cuba es un contexto muy distinto del chino, ¿no? Los chinos dicen eso de, perdón, eso de Mao Zedong nos liberó, Deng Xiaoping nos hizo ricos, ¿no? Porque realmente no hubo una estructura revolucionaria que se pareciera en nada a la cubana en cuanto a la conquista de derechos. El caso vietnamita igual, ¿no? Es un caso de extrema pobreza después de la guerra, empiezan a hacer políticas de cooperativas agrícolas con una política muy particular de turismo responsable, encima en confrontación con China, ¿no? Yo lo que creo es que en Cuba sí que se puede dar una paradoja, porque tampoco todos los cubanos que están en Estados Unidos son gusanos, ¿no? Por ejemplo, hace poco en las grandes ligas de béisbol hay un jugador cubano que viaja con frecuencia y que está acordado, como está pasando ya en muchos otros lugares, que decía, no, yo soy cubano, sigo siendo cubano porque tengo la riqueza de estar con mi familia, de estar tranquilamente, de bajar a comprar el pan y que nadie, no tener ningún problema que no tengo aquí en Estados Unidos, y soy cubano a tope y sin ninguna duda y con el proceso revolucionario, con sus más, sus menos, pero defendiendo las conquistas que hubo en un primer momento, ¿no? En el año 59. Y esto es algo que se está poniendo encima de la mesa en muchísimos países. En realidad lo que estamos viviendo ahora en España es mucha gente que cree que es irreversible conquistas como la educación, la sanidad, etcétera, etcétera. Después de tantísimo tiempo de revolución, yo creo que la gente, los cubanos que viven en la isla, no están dispuestos a perder una sanidad universal, gratuita, un derecho a la educación, un derecho a la enseñanza, un montón de conquistas en el plano también de las mujeres, de los colectivos, de los barrios, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que contra eso es difícil que haya una deriva de capitalismo salvaje, como en el caso de China, o como un capitalismo desequilibrante como el vietnamita. O Rusia. O Rusia. Marga. Yo confío en la Revolución Cubana, y para polemizar un poco, a mí no me gusta separar que los logros de la revolución son los logros del pueblo y lo malo lo hace una cúpula dirigente burocratizada, ¿no? No, me parece que no es justo, y creo que lo compartimos además, con lo cual no hago esa distinción y confío en la Revolución Cubana porque nos ha dado 54 años de lección histórica para saber cómo se puede aguantar un bloqueo, una invasión, misiles a las puertas, aguantar, favorecer los mejores procesos democratizadores de América Latina de la segunda final del siglo XX, saber que Venezuela es imposible sin Cuba, que no es posible sin Cuba, que no es posible dar la vuelta a la agenda neoliberal impuesta por Estados Unidos si Cuba no hubiera estado. Y estoy absolutamente segura de que ellos, que son gente que ha reflexionado mucho sobre su revolución, Jacobo tiene razón, los cubanos piensan mucho en sí mismos, o sea, de hecho hablan mucho de Cuba, son muy pesados, o sea, hablan exclusivamente de Cuba, es verdad, son muy pesados, ¿no? Es decir, pero han reflexionado mucho sobre su revolución, y estoy absolutamente segura de que también reflexionan los desafíos que supone este posible fin del embargo con Estados Unidos. En cuanto a, y es mi opinión personal, ¿puede pasar lo que pasó en China, en Cuba? Mi respuesta es no, ni hablar. Primero, parece una obviedad. Los cubanos no son chinos. Esto parece una obviedad, pero es que hay que... vamos, todos conocéis Cuba, sabéis de lo que estamos hablando. O sea, es otro mundo, es otro país. En segundo lugar, los procesos más o menos exitosos, o más o menos, pero que van avanzando, los procesos progresistas de América Latina no justifican una involución cubana, todo lo contrario. Justificarían, y ellos son muy conscientes de su papel en ese eje geoestratégico en América Latina, como para pensar una regresión. Y en tercer lugar, yo insisto, yo es que no conozco cubano que no haya pensado sobre lo que no me critica que hay, qué posibilidades se abre esto, lo otro. Es decir, reflexionan mucho sobre su revolución, sobre lo que ha ocurrido, y estoy absolutamente segura de que no será un cambio como le gustaría a tanta gente que fuera, ¿no? Que en el fondo es un fracaso de la revolución, ¿no? Le gustaría que fuera China en 3 años para demostrar que Fidel está equivocado, o que tiene que haber un cambio político en Cuba porque eso lo demandan las calles cubanas, cosa que no es verdad, ¿no? Les encantaría que fallara la revolución, y yo confío, como he confiado toda la vida, en que los cubanos sabrán hacerlo bien. Andrea. Sí, yo creo que hay que mantener siempre el espíritu crítico en todo, porque con el espíritu crítico se profundiza y se avanza. Si tenemos sumisión, obediencia y autoridad, respeto, orden
la verdad que se terminan anulando capacidades humanas y sociales tremendas, ¿no? Y yo creo que realmente muchísima parte de la dirigencia cubana ha desarrollado, como decía Roberto, un grado de corrupción absolutamente atentatorio al proceso revolucionario cubano y absolutamente atentatorio a su pueblo. De corrupción, de mantenerse en el poder a toda costa, el silenciamiento, ¿no? Es decir, hay cosas que realmente a nivel de modus operandi del Partido Comunista Cubano es lo más parecido al estalinismo caribeño. Trotsky se borra de la foto, Photoshop, se aplica Photoshop a Roberto Robaina, se aplica Photoshop a Arnaldo Ochoa, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una larga lista de la que se aplica un Photoshop. Y realmente el espíritu crítico, el pensamiento crítico es complicado y todavía existe. Es verdad que en el pueblo cubano y en los lugares, no diría en los CDR ni mucho menos, pero sí se debaten cosas. La gente cuestiona por lo bajini, a veces un poco más fuerte, pero lo que sí es fundamental es que el pueblo cubano, a pesar del cuestionamiento a la burocracia, sigue construyendo su cubanía, sigue construyendo su raíz. No se la regala a la burocracia. La burocracia para mí es el enemigo fundamental. Toda la dirigencia son los enemigos fundamentales de esa cubanía que hablaba José Martí. Y ahí los están enfrentando con por ejemplo, lo que mencionabas de la cuestión de salud. El factor de crecimiento epidérmico, lo que desarrollaron los cubanos en un laboratorio que les salió 3 pesos. Lo querían a raíz del bloqueo, no lo podían comercializar, no había manera en ningún laboratorio. Los japoneses se lo ofrecieron comprar y venderlo por miles de euros. Mientras la dirigencia del Ministerio de Sanidad cubano estaba debatiendo, ya los médicos y los químicos cubanos que lo habían establecido dijeron que no. Por más que le dijeran el Ministerio de Salud cubano, no lo iban a vender a nivel capitalista que lo querían los japoneses. Que se vende en el mercado negro, lamentablemente en la calle se sigue vendiendo, pero no se vende con la imposición del capitalismo de Japón. Y creo que comparar a China con Vietnam y Vietnam es un indulto. Que no pensemos que los procesos puedan ser así. Es lo mismo que decir, la democracia de Cuba no es la de Suecia. Las comparaciones son siempre mentiras. Exacto, son todas engañosas. Lo que pasa es que la cosa de comparar también es comparar cosas que son diferentes. Digamos, las soluciones en política siempre son feas. Gutiérrez Alea tiene una película maravillosa que se llama Memorias del Subdesarrollo, en la que dice hacer una revolución en un país subdesarrollado trae un resultado feo. Es decir, no es una cosa bonita como le gustaría a cualquier izquierdista en el que de repente desaparece la explotación y todo es precioso. No, es feo, es complejo. Y el contexto de la Guerra Fría es un contexto pues dificilísimo, que no justificará ciertas cosas, pero que explica desarrollos autoritarios. Explicar no es justificar. El problema es que en el presente, yo no veo, digamos, la posibilidad de soluciones armoniosas. Una sociedad civil cubana que va a salvar a Cuba del problema de la burocratización de las élites. Unas élites virtuosas que representan lo mejor de la revolución cubana. El problema es que las soluciones en política, pues casi es imposible que dejen satisfecho a todo el mundo. Otra cosa es después las narrativas que se construyan en torno a lo que finalmente ocurra. Pero claro, que en el año 2014, en Cuba, con pues la cercana, por una cuestión de biología, desaparición física de algunos protagonistas de la revolución, con el contexto que se está dando en América Latina, en el que las referencias pues se llama Brasil, con todas las contradicciones que tiene Brasil. Claro, tiene que haber cubanos en la clase política, en la sociedad civil, fuera de Cuba, dentro de Cuba, que tienen que estar imaginando cómo hacemos, porque una revolución que surge en el contexto de la Guerra Fría, con todas las contradicciones de la Guerra Fría, we are not communists, very clear, Fidel Castro hablando en Estados Unidos, pues claro, en el contexto de 2014 no puede ser igual.
y seguramente a los cubanos que están encantados con tener una sanidad y una educación mejor que en otros países de América Latina, pues hombre, seguro que a muchos les gustaría votar en otras condiciones, y esto no es quitarle complejidad al proceso y quitarle mérito a las cosas que se hayan hecho, y eso son cuestiones que se tendrán que poner encima de la mesa, y no es el argumento fácil. O sea, cuando organizaba este debate, es decir, no me parecía que tuviera sentido invitar a la extrema derecha, que siempre tiene la misma posición sobre Cuba, pero hombre, entre nosotros creo que hay cosas de las que podremos hablar. Sí, yo quería precisamente, hablando del estalinismo caribeño, a ver, yo pude recorrer Cuba durante todo un mes, llegando directamente desde Moscú hace 25 años, donde yo estaba viviendo en Moscú como corresponsal permanente. Entonces, desde luego, los cubanos no son chinos, pero muchísimo menos son rusos. Es decir, pero el estalinismo no es una nacionalidad, lamentablemente. La diferencia que había en la Unión Soviética de la perestroika con la Cuba de hace 25 años, donde la burocracia estaba por supuesto en el poder y estaban bastante blindados en todos los sentidos, pero todavía no habían perdido el petróleo del imperio soviético, era absolutamente descomunal, era otro universo, era incomparable. O sea, comparar por supuesto, la burocracia cubana y todas las carencias en Cuba con el estalinismo es conocer poco la realidad de lo que vivió la Unión Soviética y Rusia y el estalinismo. Era absolutamente diferente, distinto, no tenían nada que ver una situación con la otra. Y eso, que estaban intentando hacer grandes cambios de transformaciones en la Unión Soviética de Gorbachev, y en cambio en Cuba no pensaban hacer ninguna transformación ni ningún cambio, y era infinitamente mejor la Cuba sin cambios que la Unión Soviética de Gorbachev en pleno transición al mercado, como decían ellos. Pero bueno, estamos llegando al final, vais a tener todos un minuto de conclusiones. Empiezo contigo, Roberto. Bueno, yo creo que es innegable. Yo respaldo lo que decía Marga. Yo tengo grandes expectativas en que Cuba lo hará distinto. Es decir, me crié con el Che Guevara y con la Revolución Cubana, y hasta el día de hoy soy fiel a eso. Ahora, y no es solamente lo que decía antes Bayo, ¿no? El ejemplo de Cuba combatiendo ahora el ébola y acudiendo a Haití como el primero, y acudiendo a Pakistán por terremoto, y acudiendo a todos lados, en América Latina con sus misiones de alfabetizadores y de médicos por toda América Latina. Eso es ejemplar, y eso los grandes medios de comunicación siempre lo han tapado. Lo difícil ahora es el equilibrio ese, cómo se aprovecha esta oportunidad que se abre a partir de ahora para no abrazar el capitalismo de Estado, pero al mismo tiempo mejorar las condiciones del pueblo cubano. Gracias, Andrea, tu minuto. Sí, bueno, creo que está bien matizar, hacer debates, tener libertad para ellos, no pensar que uno, si critica a Fidel o a Raúl, es el hereje que merece la hoguera. Bueno, los anarquistas 1000 muertes tienen en las espaldas. El estalinismo fue a brocha gorda en cuanto al autoritarismo, al borrar a la gente, al silenciar, etcétera. Yo también, obviamente, apuesto fuertemente por la solidaridad que ha construido el pueblo cubano como oficio de su condición. Pero apuesto a ciegas sobre eso, que ojalá su dirigencia lo siga, que los CDR, por ejemplo, eran capaces de integrar a gente que no estaba con el proceso revolucionario en épocas de tormentas, de tornados y de huracanes, libremente. En eso confío, en la solidaridad y en la seguridad que tiene el pueblo cubano. Andrea, Marga, tu minuto. Pues insistir en lo mismo, yo sí confío en Cuba y desconfío mucho de los yanquis, ¿no? Entonces es como en este paralelo, ¿no? Sabiendo también, y en esto sí que me hago la autocrítica, yo no soy ingenua, pero creo de verdad que tienen motivos históricos para poder creer que la Revolución Cubana puede hacerlo como ha hecho, como antes Roberto muy bien lo puede hacer bien, ¿no? Y creo que no debemos, nadie dentro de la izquierda, proyectar con Cuba nuestros deseos o nuestras utopías. Creo que los cubanos han sido quienes quizá en el siglo XX han desarrollado mejor el deseo que tenían, o la sociedad que
tenían o acercarse un poquito a la sociedad que quisieran, y yo desde luego tengo plena confianza en ellos. Ahora, creo que el problema no está en Cuba, como siempre, el problema está en Estados Unidos. Mi desconfianza es plena, absoluta, total, y también mi miedo por el enorme poder que tienen las multinacionales norteamericanas y esa pequeña isla que sigue siendo la aldea de Asterix y Obelix perdido en el Océano Atlántico, ¿no? Así que todo mi apoyo a la Revolución Cubana. Gracias, Marga. Payo. Bueno, evidentemente yo también quiero expresar mi confianza en el pueblo cubano y en los cubanos, que la isla además no es tan pequeña, pero fundamentalmente ellos, aunque no hayan podido expresar muchas cosas sobre su propia burocracia y su política interna, de lo que sí conocen mucho es de su entorno, y ellos sí que lo tienen muy claro. Ellos no quieren tener las desigualdades y la violencia de Estados Unidos, ni la miseria y las explotaciones de todo lo que está en el Caribe a su alrededor. Ellos sí que se comparan con la realidad brutal capitalista que conocen en su entorno, y por tanto no creo que vayan a sacrificar todo eso que han logrado en toda esta lucha, en todo este tiempo, por aquel famosa promesa de que cualquiera puede llegar a ser millonario en Estados Unidos. Sí, cualquiera puede llegar a morir en la pobreza en plena calle en Estados Unidos, que son los más, y los millonarios los menos, como siempre. Gracias, Bayo. Jacobo, tu minuto. Bueno, hemos hablado como dos temas, ¿no? Por un lado, el acuerdo de Estados Unidos, y inevitablemente se termina hablando de Cuba, ¿no? Y yo estoy con Andrea, hay que ser muy crítico con los procesos, y enlazándolo con lo que decías tú, en Cuba hay una evidencia solo en el liderazgo, que no ha habido una renovación, ni siquiera una capacidad de renovación. Y así termino con un chiste que me contó el otro día una amiga cubana, ¿no? Que tiene que ver precisamente con esto. Es un cubano que baja a la calle a pintar, es un chiste cubano, no es de La Gusanera, está construido en Cuba, la isla. A pintar fuera Fidel, ¿no? Entonces pone ahí fuera, y cuando está con la F, pues se para un coche de policía y se acerca al cubano y les dice: oiga, perdonen, ¿es Flinton o Clinton? Está bastante bien. Llegamos al final del programa. Voy a contar una batallita yo también, que seguramente utilizará la prensa contra mí. Esto ocurrió. Yo he estado en Cuba una vez en el año 94. ¿Con las gomas? En una vas a ver, en una brigada de las Juventudes Comunistas. Entonces yo tenía 15 años y era una secta con ojos, y llegué allí a Cuba con mi camiseta con la hoz y el martillo, y cuando íbamos en la guagua a Huines, al campo de trabajo, pues estábamos adelantando un coche, me quité la camiseta y se la enseñé a los del coche, y me respondieron con una peineta. Y entonces, claro, se me vino el mundo encima, de decir, esto, el socialismo no existe, esto es un fracaso, y me explicaron: es que les has enseñado un símbolo ruso, y a los cubanos no les gustan los símbolos rusos. Y aquella fue la primera lección de lo que significa lo nacional popular con solo 15 añitos. Llegamos al final con esta batallita, que estoy hecho ya un abuelo. Cebolleta, nos veremos la próxima semana aquí, en Fort Apache.